acompaña el doctor en Derecho Alfonso Guadarrama, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con una especialidad en Secretaría de Audio y cuenta con una especialidad en Secretaría de Audio y cuenta por el Instituto de la Judicatura Federal. Es maestro en Amparo por la Universidad de Durango, Campus Morelia, Michoacán. Doctor en Derecho por la Universidad de Durango. El doctor Guadarrama ha sido ponente en diversos congresos y diplomados, destacando entre ellos el quinto y el sexto Congreso Internacional de Investigación y Docencia, entre otros más. Ha sido docente y profesor titular en diversas materias de Derecho en múltiples instituciones educativas, tales como la Universidad Cuauhtémoc, Campus Querétaro, en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Morelia, la Facultad de Derecho y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras más. Ha desempeñado como actuario judicial y secretario del tribunal adscrito a diversos tribunales colegiados, destacando entre ellos el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 11º circuito. Actualmente es socio de la firma LegalTech, responsable del área laboral. De igual manera nos acompaña el licenciado Edilberto Rodríguez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con múltiples cursos, diplomados y participación en congresos de Derecho Privado en las áreas de Derecho Mercantil, Civil, Procesal, Derechos Humanos y Defensa Jurídica, por responsabilidad de profesionales de la salud y en Derecho Público en las áreas de Penal y Laboral. Ha colaborado con empresas tales como Grupo Financiero Associates, hoy subsidiaria de Citigroup, Banco Azteca, Liverpool, entre otras. De igual manera, ha desarrollado manuales de políticas y procedimientos en las áreas de auditoría, finanzas, recursos humanos y compliance, colaborando de forma interna y externa con diversas empresas. Cuenta con 27 años de experiencia en litigio y ha colaborado en diversas firmas legales, asesorando y representando empresas e instituciones como Mundiogar, Infonavit, Infonacot, Grupo Bodesa, entre otras. Cuenta con una certificación como auditor de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000. Actualmente es socio director y fundador de la firma LegalTech SC, responsable del área de compliance legal, a quien en este momento le otorgamos el uso de la voz. Gracias, Omar. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por su asistencia. Estábamos esperando al doctor Alfonso, que tiene ahí problemas para conectarse. Esperemos que no tarde. Ya está por aquí el licenciado Carlos Dávalos también. Entonces, pues vamos a ir empezando a abordar el tema. Realmente esta plática pues va dirigida de modo orientador. Hay mucha información que se está generando y que pues obviamente es confusa, sobre todo por los conceptos que el mismo gobierno federal ha ido manejando. Entonces, bueno, en lo que llega el licenciado Alfonso, vamos empezando el licenciado Carlos Dávalos y yo. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos al respecto con todo este problema del COVID? ¿Qué es lo que nos ocupa el día de hoy? Las relaciones laborales. ¿Cómo las vamos a manejar? Existe confusión, Carlos, no sé si estés de acuerdo, en que el gobierno federal ha manejado ahí las palabras con las cuales no quiere que se actualicen los supuestos que marca la Ley Federal del Trabajo. Nos habla primero de acuerdos, nos habla de decretos, no habla de decretos, perdón, más bien, primero habla de acuerdos. Entonces, esto hace que muchos abogados, muchos despachos, e inclusive ya como lo comentábamos ayer, el gobierno del Estado de México esté aplicando ya el supuesto del artículo 427, fracción primera. ¿Nos puedes dar tu opinión, Carlos? Sí, Edilberto, muchas gracias. Bueno, sí, un poquito por el juego de palabras que se ha ocupado en esta situación, se ha creado esa desinformación. Y es que desde mi punto de vista, la ley es muy clara en los casos en que existe una contingencia sanitaria, qué es lo que procede, ¿no?
Son dos puntos, y es que exista una contingencia sanitaria y que se declare la suspensión de los labores y de los trabajos. Pero evidentemente fue lo que el gobierno pues no quiso hacer, no ha querido hacer, y yo creo que no va a hacer. Y es que la consecuencia de esta declaración es el que a los trabajadores se les pague un salario mínimo durante un mes, y terminado el mes, pues ya se deja de pagar el salario mínimo por concepto de una indemnización, y pues, procedería a esperar a que termine la contingencia y continuar con las labores, ¿no? Yo creo que el gobierno no quiso entrar a esto, entonces empezó con una serie de juego de palabras, le denominó no contingencia sanitaria, sino emergencia sanitaria, y como un caso de fuerza mayor, porque también se prevé en la ley los casos de fuerza mayor o caso fortuito, pero es un procedimiento totalmente diferente, es otra cosa. Para mí, los casos fortuitos o de fuerza mayor son otra cosa ante la realidad de hoy de nuestro país. Lo que pasa es una contingencia sanitaria y no un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, que son otras cosas. Ahí es cuando puede ser, no sé, se incendia la empresa por una fuente de trabajo, un centro de trabajo, se cae una fuente de trabajo, probablemente una inundación, o sea, son otro tipo de cosas. En este caso específico, estamos viviendo, desde mi punto de vista, una contingencia sanitaria, y como tal se debe haber tratado, pero no se está tratando así. Carlos, al igual que tú, coincido con que sí se configura la figura de la contingencia. Se han hecho varios análisis, como lo comentaba al principio, la mayoría de los abogados y despachos se están yendo por por una interpretación literal, de acuerdo a lo que señala la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ellos dicen, no es contingencia porque ninguno de los acuerdos que se han emitido lo maneja como contingencia. Específicamente, el acuerdo emitido el día 30 de marzo la declara como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, en base a esto, los abogados, y como lo señalaba inclusive el propio gobierno del Estado de México, ya lo están manejando como emergencia y por lo tanto actualizan ese supuesto. Entonces, yo considero, al igual que tú, que sí se actualiza el supuesto de la contingencia. ¿Por qué? Recordemos que el día 27, el primer acuerdo que se publicó por parte de la Secretaría de Salud fue el día 24 de marzo. El siguiente acuerdo fue el día 27 de marzo, y en ese decreto señalaba que específicamente su artículo primero, y lo voy a leer textualmente, dice: el objeto del presente decreto es declarar diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19. En este acuerdo, que es más bien ya decreto, porque así lo señala, ya le da facultades al Consejo General de Salud para emitir las medidas que ellos crean convenientes a efecto de mitigar la propagación del virus. Y además a la Secretaría de Salud le da ya una autoridad ejecutora. Entonces, los siguientes acuerdos posteriores, el del día 30 y 31, aun cuando se siguen manejando como acuerdos, ya le dan esa fuerza vinculante para que se vuelvan obligatorios. Entonces, las medidas que se señalan en esos acuerdos, pues obviamente ya son obligatorias. Esto es desde mi punto de vista. No sé si tú tengas alguna observación a esto, Carlos. Bueno, o sea, sí, tal cual lo mencionas, así ha sido. El tema es que no se ha declarado la contingencia sanitaria con suspensión de labores fundamentado en ese artículo.
Y la confusión también se ha dado porque en diversos videos y comunicados por parte de las autoridades han precisado que no estamos ante el supuesto de una contingencia sanitaria, que estamos ante una emergencia sanitaria y que no es aplicable lo dispuesto por la ley en cuanto a una contingencia sanitaria, sino que se aplica el caso fortuito de fuerza mayor y que por lo tanto a los trabajadores se les debe pagar su salario íntegro, que deben suspender labores, que deben irse a sus casas con su salario íntegro y que a las empresas que no lo hagan tendrán consecuencias, etcétera, etcétera. De hecho, hoy salió un comunicado en donde ya se está ordenando a las autoridades de inspección de trabajo que lleven a cabo unos lineamientos para que lleven a cabo inspecciones en las empresas y revisen dos cosas fundamentalmente. Una, que no se hayan vulnerado los salarios de los trabajadores, y dos, que las empresas que estén operando realmente se encuentren dentro de las excepciones que marcan estos últimos acuerdos, ¿no? Entonces, nada de eso tendría que pasar, nada de eso existiría, nada de eso tendría razón de ser si se declara la contingencia sanitaria y se aplica lo que dispone la ley. Básicamente, en sus artículos, Perdón, en lo que lo consultas, Carlos, les estoy compartiendo el comunicado que se expidió por la Secretaría del Trabajo, donde están ya determinados cuáles criterios van a aplicar para inspecciones extraordinarias derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria, y además también los criterios que van a ser aplicables para ver cómo se van a desahogar las inspecciones. Ojo, estas inspecciones de la Secretaría del Trabajo únicamente son para empresas del ramo federal, no nada más del sector público, sector privado también, pero que tengan que ver con el ramo federal. Dice, de hecho, selección de empresas a visitar. Únicamente se visitarán centros de trabajo de competencia federal donde se tenga conocimiento por cualquier medio que existan probables incumplimientos a las normas de trabajo o media queja o denuncia de la que las personas trabajadoras no perciben el pago de su salario o que éste les haya sido disminuido. ¿Son estos acuerdos a los que te referías, Carlos? Sí, bueno, son varios. Desde el 24 de marzo se han venido emitiendo varios acuerdos, algunos por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, otros por parte de la Secretaría de Salud. Pero mira, ya encontré, el artículo es el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Dice, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, ¿quiénes son las autoridades competentes? Pues la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Y qué tiene que declarar una contingencia sanitaria? Conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores, se estará lo dispuesto en el artículo 429, fracción cuarto de la ley. Y el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo nos dice aquí el 429, fracción 4, ¿sí? Que está en el capítulo de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, nos dice, en los casos señalados en el artículo 27, 427, que se refiere a la suspensión temporal de las relaciones colectivas de trabajo, nos dice la fracción 4, si se trata de la fracción 7, ¿sí?, que se refiere a la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente,
¿sí? En los casos de contingencia sanitaria. Volvemos a lo mismo. Habla de suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente y los casos de contingencia sanitaria. Entonces, el patrón no requerirá ninguna aprobación o autorización por parte de la autoridad del trabajo y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes, ¿sí? Eso es lo que se debería haber aplicado en caso de que se declara la contingencia sanitaria. Pero justamente en el diario oficial de la Federación ahorita te digo. Fue el del día 30 donde declaran emergencia sanitaria. El día 30, ¿sí? Dice, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Sí? Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y en el mismo artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, como una causa de suspensión es la fuerza mayor o el caso fortuito. Pero y bueno, ya este es un caso diferente al que estamos platicando y el procedimiento es también diferente al que estamos platicando. Ahora, efectivamente, digo, lo que yo estoy diciendo es mi opinión y mi punto de vista. Hay despachos, abogados, empresarios en general, personas que tienen diferentes puntos de vista y todos son muy respetables. Hay quien está proponiendo que se celebren convenios, hay quien dice cierra y paga el salario mínimo, hay quien dice no puede cerrar, etcétera, ¿no? En mi opinión, lo mejor es sí llegar a acuerdos con los trabajadores. No recomiendo que se hagan convenios escritos porque, salvo que ahorita ya ayer dio un paso el Estado de México y otras autoridades en donde ya están nombrando y precisando guardias para que trabajadores o sindicatos o representantes de trabajadores y empresarios acudan a las autoridades a celebrar los convenios. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que se pueden autorizar. ¿Por qué están abriendo esto? Justamente porque, de acuerdo, al no haberse decretado contingencia sanitaria, sino emergencia sanitaria, entonces lo que procede es, si se trata de la fracción primera, el patrono o su representante dará aviso de la suspensión al tribunal para que este previo procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo tal y subsecuentes de esta ley lo apruebe o lo desapruebe. Entonces, el procedimiento se lo están saltando, están llegando a acuerdos, llegando a convenios y lo que pretenden es que la autoridad los apruebe. Convenios en los que se puede precisar un salario mínimo, se puede precisar una mitad de un salario, una cuarta parte, o un salario, o dos terceras o tres terceras partes, lo que acuerden los trabajadores y las empresas. Mi opinión, antes de que se abrieran las autoridades, porque no todas, por ejemplo, yo estoy en Querétaro y en Querétaro todas, aunque ya se dice que se van a pronunciar, a la fecha, hasta el momento no hay ningún pronunciamiento. Mi opinión era que se hiciera como una solicitud del trabajador hacia la empresa, en donde el trabajador le solicita que en virtud de la emergencia sanitaria declarada, que es lo que hay, solicito se me otorguen días de descanso sin goce de sueldo, con goce de un salario mínimo, con goce de mi sueldo completo, con goce de unas 2/3 partes o la mitad o lo que hayan acordado, que sea el trabajador que lo solicite
y el patrón pues lo aprueba y lo que hayan acordado es lo que se hace. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un convenio y una solicitud por parte del trabajador? Pues que es que la solicitud por parte del trabajador es una declaración unilateral de voluntad en donde no se requiere la aprobación por parte de la autoridad, como es el caso del convenio. Y el ejemplo que pongo es el siguiente. En una terminación normal de una relación de trabajo, olvidémonos de la situación actual que estamos viviendo, en una terminación normal, si empresa y trabajador celebran un convenio firmado, bien hecho, con todos los requisitos de la ley, se le paga al trabajador, recibe, firma de recibido y se va y todos felices y contentos, pero después demanda, el patrón va a perder ese juicio. ¿Por qué? Porque ese convenio es nulo. ¿Y por qué es nulo? Porque la ley dice que los convenios deben estar sancionados y aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el mismo supuesto, pero que no se hace convenio, sino que se firma renuncia y finiquito, firma, renuncia, finiquito, bien hecho, todos firmados, huella, fecha, nombre, todo correcto, se va el trabajador y va y demanda, el patrón no pierde el juicio, lo pierde el trabajador porque se acredita la renuncia, es válida porque es una declaración unilateral por parte del trabajador. Esa es la diferencia y por eso yo estaba recomendando esta situación. Probablemente cambie y probablemente lo más conveniente sean los convenios colectivos a los que lleguen las empresas, si es que realmente se abre la posibilidad de que las autoridades reciban los convenios, los analicen y los aprueben. Desde luego que creo que sería lo más conveniente. Ya en el Estado de México ya está abierta esa posibilidad. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ayer también sacó un comunicado en donde no le da autoridad, no le da facultades a las juntas especiales, o sea, a las que están en los estados y algunas en la Ciudad de México, para sancionar y aprobar los convenios. Lo que le está diciendo es que recibe los convenios, revisa la personalidad y manda todo a la Ciudad de México, al Pleno de la Junta o a la Junta, a la autoridad que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la que conoce de los asuntos colectivos. No están diciendo que no los van a aprobar, que sí, pero la Junta Especial, la que está en los estados, no tendrá facultades para sancionar o aprobar esos convenios. Bien, gracias, Carlos. Ya está con nosotros el doctor Alfonso. Alfonso, buenas tardes. Estamos platicando sobre el problema que, pues bueno, ya conoces. Quisiera que nos pudieras compartir tu opinión al respecto de, pues, señalábamos al principio, hay un juego de palabras por parte de la autoridad federal que lo maneja como contingencia, lo maneja como emergencia. Carlos y yo estamos de acuerdo en que será el supuesto de la contingencia y Carlos ya nos comentaba, nos daba algunas recomendaciones de qué hacer al respecto. Buenas tardes a todos. No sé si ahí me escuchen con claridad. Sí, se escucha bien, Poncho. Bien, gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Sí, yo comparto precisamente ese criterio en el sentido de que es una contingencia. Lamentablemente también creo, en lo personal, creo que no ha habido la claridad suficiente, no ha habido la oportunidad también necesaria en toda esta crisis. Y bueno, también hay que entender que no es una situación que tenga precedentes, de manera que se va aprendiendo de esta situación conforme van pasando los días y se van generando las situaciones de hecho y de derecho. Algo muy importante que creo yo que sí hay que tomar en cuenta es que precisamente en este punto caen en una desesperación muy importante tanto patrones como trabajadores. Creo yo que aquí la intención sería que nosotros como abogados diéramos precisamente esas pautas, clarificáramos la situación, a diferencia de los actores
políticos o de los personajes encargados de dar a conocer estas noticias, porque se cae en una desesperación tremenda, por un lado trabajadores, por otro lado patrones, y finalmente, como dice aquel dicho, ¿no? A río revuelto puede haber ganancia para todo el mundo. Entonces, creo yo que sí podría haber un abuso por parte de los trabajadores en detrimento de los patrones en un futuro. Y lo lamentable de esta situación, creo yo, y no es que esté yo del lado de los patrones, sino que con mucha frecuencia observamos en los tribunales los planteamientos de los trabajadores, en ocasiones justos, en ocasiones infundados y en otras más muy deshonestos, con toda la intención de perjudicar a los patrones. Y bueno, los patrones, de hecho, de entrada ya salen muy perjudicados de esta situación. Y ya no nada más en el nivel económico, ya incluso en el aspecto psicológico de certidumbre financiera, es muy delicado ver a los patrones que no saben, los restauranteros, por ejemplo, que producen día a día. El restaurantero no sabe, el empresario no sabe si va a abrir en 15 días, en 20 días, en un mes, y por el otro lado ya le están exigiendo el pago de salarios. Entonces creo que sí, nos toca a nosotros hacer esta labor muy puntual de orientar de un lado y orientar de otro, con la intención de que no se preste a situaciones que por cuestiones de interpretación vayan a causar en un futuro inmediato pues el perjuicio a los patrones. Lamentablemente tenemos una ley federal del trabajo, un juicio laboral todavía con la interpretación sesgada hacia el trabajador, y además de todo con muchas cargas procesales que pesan sobre la parte patronal. Entonces, creo que sería una cuestión importante mirar hacia los dos lados y encontrar como un equilibrio. Y bueno, creo que esa es mucho nuestra labor, y por eso agradezco aquí la participación, de dar a conocer, de centrar, de fijar posturas, puntos de vista en torno a esta problemática que nos está quejando y que, insisto, bueno, pues es sin precedentes, ¿no? Gracias, Poncho. Carlos, evidentemente tenemos un problema muy grave, lo señalabas, con toda esta parte de la interpretación que ya lo señala bien Poncho. ¿Qué hacemos en este momento que no hay tribunales? Ya nos decías, ahorita lo que tú sugieres es que el trabajador por su cuenta, eh, como una manifestación unilateral de su voluntad, lleve a cabo la solicitud eh, para disminuir su salario, obviamente previa negociación, ¿no? Previo acuerdo con el patrón, que solicite un permiso, inclusive podría ser que puedan otorgársele su periodo vacacional, pero bueno, al final de cuentas esto obligaría al patrón a pagarle su sueldo de forma íntegra. ¿Qué hacemos ante esta falta de autoridad que tenemos en este momento, de hecho, por esta misma contingencia, para lograr esta interpretación? Mira, yo lo que estoy recomendando es qué quieren hacer, ¿sí? Porque se puede hacer, se puede hacer de todo. Todo está muy abierto. Inclusive, quería comentar esta parte. Inclusive, no, inclusive, fíjate, o sea, al grado de que el acuerdo del 31 de marzo, que es el que precisa, pues ya de manera más clara, la suspensión de labores y qué empresas son las que se consideran fundamentales para la economía, o sea, que autoriza las empresas las ramas o las actividades de las empresas que pueden continuar trabajando. Al final, en el punto 2, inciso C,
Dice, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. O sea, todas las empresas, Claro. desde mi punto de vista, todas las empresas, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. No importa lo que te dediques. Si consideras que si dejas de hacer tu actividad, que si suspendes tu actividad puede tener efectos irreversibles para continuar, pues puedes seguir operando, ¿sí? Entonces, yo les comento, ¿qué quieren hacer? Me dicen, no, bueno, es que yo quiero continuar trabajando. Pues continúa trabajando, ¿sí? Y busca el argumento por el cual consideras que tu actividad, si suspendes tu actividad, puede tener efectos irreversibles para su continuación, que todos lo pueden tener desde mi punto de vista. No, es que ya no quiero seguir trabajando. Bueno, deja de trabajar, ¿sí? Llega a un convenio con tu gente en donde todos estén de acuerdo. Mira, la mayoría de los trabajadores, al menos en los casos que me han tocado en estos días, son los que le piden al patrón, mándeme a mi casa y no importa, mándeme con un salario mínimo, otros la mitad, otros una tercera parte, el otro 2/3 partes. O sea, la gente como que sí lo entiende, la gente como que sí lo quiere. Habrá quien no, evidentemente, ¿no? Pero en general sí lo quieren hacer. Mi recomendación, si pueden dejar suspender sus actividades, no tanto por el tema laboral legal, sino más bien realmente por el tema de salud. Si pueden suspender actividades, mandar a su gente a trabajar al acuerdo al que lleguen, si pueden con todo el salario bien, si no con la mitad, si no con el mínimo, a lo que puedan, esa sería mi recomendación. Si no pueden, bueno, pues que continúen trabajando y busquen el argumento por el cual la suspensión puede traer efectos irreversibles. En caso de que sí suspendan y se vaya la gente, realmente no les obliga, en principio les obligaría la ley a pagar el salario completo, partiendo de cómo están las cosas de emergencia sanitaria y como caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no? Pero si es el trabajador el que lo solicita, el que pide, oye, mándame a mi casa con esta parte de mi salario, entonces, pues no tienen absolutamente, desde mi punto de vista, no deberían tener ningún problema y es totalmente, de alguna manera, peleable, yo creo, el día de mañana ante las autoridades, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y todo esto también obedece, hay que ver el contexto también a la influencia que tuvimos hace muchos años aquí en México, porque esta reforma que habla de la contingencia sanitaria se hizo en el 2012, a finales del 2012, y se hizo precisamente por lo que pasó en México cuando la influenza. ¿Por qué? Pues quebraron muchísimas empresas, otras no sabían qué hacer, otras ya cerraron, perdieron las fuentes de trabajo, otros tuvieron pérdidas muy, muy cuantiosas, etcétera. Y es que estamos hablando de que vivimos en un país en donde un porcentaje muy alto, creo que si no me equivoco, va por ahí de un 70% o un poco más, del Producto Interno Bruto viene de las empresas pequeñas y medianas, ¿sí? Entonces, una pequeña empresa, una mediana empresa, difícilmente podría soportar un mes o 2 meses, no sabemos cuánto va a durar esto, pagando un salario completo. Porque no estamos hablando de las grandes empresas que tienen miles de millones de utilidades que por un mes o 2 meses de sueldo, a lo mejor no estoy diciendo que sí o que no, a lo mejor no pueden tener o no tendrían tanto problema, porque también hay empresas que la nómina les representa un 10% de su ingreso, o de su venta, o de su ingreso, ¿sí? Bueno, esas empresas probablemente
Si la nómina es un 10%, probablemente puedan soportarlo, pero hay muchas empresas, muchas, sobre todo las de servicios, en donde la nómina representa un 70, un 80% de los ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a poder una empresa que tiene esa nómina soportar sin vender, sin operar, sin trabajar 1 o 2 meses de salarios, ¿no? Entonces, resumiendo, perdón, estimado Gilberto, resumiendo, ¿qué quieren hacer? Y en función de eso habría que platicar. Si deciden suspender, creo que pueden hacerlo. Mi recomendación sería a través de una solicitud por parte del trabajador. Yo tengo un formato, si quieres, no sé si tenga forma de pasártelo, Gilberto, para que lo suba, de una solicitud por parte del trabajador, y si en su localidad se abre la posibilidad de celebrar convenios, a través de un convenio, ¿sí? Si no quieren parar, no pueden, no les conviene, representa mucha pérdida, entonces, bueno, pues seguir trabajando y buscar el argumento por el cual se considera que el suspender puede tener consecuencias irreversibles. Ahora, si quieren dar mantenimiento, que es otra de las cosas que me ha tocado, si quieren dar mantenimiento, perfecto. A lo mejor, oye, aprovecho este tiempo para dar mantenimiento a máquinas, esto y lo otro, muy bien, nada más que háganlo a puerta cerrada, porque muy probablemente lleguen las autoridades de inspección a ver si cumplieron, si no cumplieron, si por qué están trabajando, etcétera, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, estimado Gilberto. Sí, a este respecto, Carlos, es importante también señalar esa parte, ¿no? Creo que las empresas deben de acercarse con su abogado, con su grupo de abogados, porque esto no nada más implica el abogado laboralista. Si tienen una firma que maneje todas las áreas o buscar algún abogado en la parte administrativa, con el cual se puedan asesorar para que efectivamente puedan ellos buscar que su actividad encuadre dentro de los supuestos en los cuales estos acuerdos y estos decretos señalan que caben las actividades esenciales, que son las que no pueden cerrar. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, ya están, y lo señalábamos al principio, ya están sueltos los inspectores, van a empezar a buscar la multa, van a llegar, no te van a preguntar, oye, a ver, aunque ya están los lineamientos que deben de seguir, que deben de ver, que si es una empresa que tiene que seguir trabajando de las que están nombradas en el acuerdo, que esté cumpliendo con que los mayores de 60 años no estén laborando, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera. Ellos no van a llegar, ellos van a llegar y te van a multar porque esa es la instrucción que van a traer. Y en este momento, una multa, pues podría ser lo de menos. A final de cuentas, si tu abogado te dice, oye, ¿qué pueden encuadrar tus actividades, tu giro, dentro de los que se señalan como actividades esenciales? Pues sí, pero eso va a ser una vez que regresen los tribunales, que es lo que te decía al principio, ¿no? Toda esta interpretación se va a basar en quién, en los tribunales, y ahorita no los tenemos. Una multa, pues me estoy yendo lo más ligero posible. ¿Por qué? Porque finalmente puede venir una clausura, y una clausura estamos hablando que no va a ser nada más que cierres 30 días, porque de aquí a que se resuelva y que tú tengas un fallo favorable, pues si bien te va, vamos a llegar a enero y es cuando tú vas a poder estar abriendo. No sé qué opinas al respecto, Carlos Poncho. Sí, es correcto, yo comparto ese punto de vista. Sí, yo también comparto tu punto de vista, Gilberto, y fíjate que tocaste un tema ahorita muy importante, y es que creo que las autoridades de inspección no van a inspeccionar realmente si cumples o no cumples con las actividades que están autorizadas a continuar laborando. Van a llegar a clausurarte o a multarte, a eso van a llegar. O sea, desafortunadamente es lo que creo. Pero
sí creo que, bueno, debes tener como empresa, si decidiste continuar operando, debes tener un argumento sólido, por lo cual puedes tener abierto, ¿no? Y básicamente, si no estás en las actividades o ramas que se mencionaron como tal, bueno, pues apegarte a esta última y por qué, si suspendes tu actividad, puede traer consecuencias irreversibles para las empresas. Y de todas maneras, lo que hagan, yo creo, lo que hagan, pues no hay autoridades ahorita, o sea, no hay nada abierto, todo está suspendido, están abriendo algunas guardias justamente para los convenios, pero hasta ahí, entonces todo lo que venga, pues tendrá que ser posterior a lo que se tenga que atacar, los juicios que haya que meter, las nulidades, los amparos, todo eso, pues serán hasta que regresen las autoridades. Carlos, ¿consideras tú que dentro de todo este problema, todas esas empresas que tienen la facilidad, que por el tipo de servicio que brindan y que tienen la facilidad de mandar a sus trabajadores a casa, tienen que acatar también esta parte de cesar operaciones? ¿Les implicaría alguna responsabilidad? A ver, pero ¿qué tipo de empresas me decías, perdón? Empresas de servicio, por ejemplo, alguna empresa que se dedique a, de manera intelectual, ¿no? Que te ofrezca servicios en el área de programación, por ejemplo, ¿no? Pues todos sus trabajadores se pueden ir perfectamente a casas sin ningún problema y ellos podrán continuar laborando, podrán continuar facturando, inclusive porque muy probablemente algunas de sus clientes sean precisamente esas empresas que están clasificadas con actividades esenciales y que son las que deben de continuar laborando. Ok, que laboren desde sus casas las personas. No, bueno, no le veo absolutamente ningún problema, ni creo que tuvieran que, en principio, que hacer nada, ni convenios, ni nada. Si acaso, a lo mejor alguna solicitud por parte del trabajador en donde pida que se le autorice a ir a trabajar a su casa, está bien, no sobra. Si no la tienen, creo que tampoco pasaría nada. Pero yo creo que pueden operar sin problema y difícilmente les podrían estar sujetos a una inspección, porque en principio las oficinas estarían cerradas y la gente está trabajando desde sus casas. Claro. Bien. No sé si tengan algo más que agregar. Digo, creo que finalmente estamos todos de acuerdo en que aun cuando ya podemos considerar que se aplican los supuestos, tanto el de contingencia, por una parte, por todos los hechos, la forma en que se han venido dando los decretos, como lo señalaba yo al principio, y por otro lado, que puede existir la interpretación literal, como lo está haciendo el gobierno del Estado de México, donde ya inclusive ordenó a la Secretaría de Trabajo que abra las juntas para la aprobación de los convenios. Yo creo que podríamos concluir, salvo que alguno de ustedes dos tuviera alguna otra opinión, que la recomendación sería, si tienes que cerrar, cierra. Si estás dentro de las empresas que no están descritas en los acuerdos como actividades esenciales, si tienes que cerrar, cierra. Si puedes tú pagar tus salarios a tus trabajadores, síguelo cubriendo sin ningún problema. Si no te alcanza para pagarlos, pues obviamente habla con ellos, busca la manera de que se pueda reducir, busca alternativas como, ya lo señalábamos, mandarlos de vacaciones, quien pueda hacer el concepto anglosajón de moda home office, que lo haga. Quien quiera irse de permiso, que lo haga, ¿no? Obviamente con la recomendación que Carlos nos hace de que se firme por parte del trabajador la solicitud de disminuir el salario, ¿no? A quien se le puede hacer. ¿Qué otra recomendación podríamos emitir, Poncho? Pues yo creo que
con eso es suficiente. Más bien, yo creo que más bien la parte preventiva, quizás ir previendo que esta contingencia pueda extenderse. Al menos, digo, lamentablemente, y reitero, el gobierno no ha sido claro, no ha sido oportuno en la toma de decisiones, ni tampoco en la información que tiene que brindar a la población. Pero bueno, al menos los que nos dedicamos a la docencia, en algunas universidades están previendo también fortalecer el sistema en línea, porque hay escuelas que van a terminar el semestre en línea y hay escuelas que también están previendo que lo van a iniciar el siguiente en línea. Entonces estamos hablando posiblemente que quizás en junio, al menos las universidades aún no regresen. Entonces, un aspecto importante sería prever. Ok. Carlos, tú que trabajas mucho la parte patronal, ¿cómo podemos hacer partícipes a los trabajadores de este problema que como patrones enfrentamos? ¿Cómo los podemos sensibilizar para que ellos aceptaran firmar ese acuerdo donde se va a su casa con el 70% de su sueldo o el 50%, el 30%, a la negociación que hayan llegado con el patrón? Pues, pues que va a subsistir la fuente de trabajo. O sea, es el único, realmente es el único argumento y es el argumento que obedece a la reforma que hubo en la ley en el 2012. El que no se terminen las fuentes de trabajo partiendo de lo que platicábamos hace rato, de que vivimos en un país en donde la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cuál es el argumento? Bueno, que cuando termine esta crisis sanitaria, pues va a existir la empresa y vamos a poder seguir trabajando y vas a tener un trabajo y yo voy a tener una empresa como patrón, ¿sí? Ese es yo el argumento que le veo, porque la otra es que, bueno, ok, a lo mejor no puedo ni pagarte un salario de un mes, a lo mejor te lo pago medio mes, pero se acabó la empresa, ¿sí? Corres el riesgo de que se acabe la empresa y cuando regrese, cuando termine la crisis sanitaria, bueno, pues entonces ya no va a haber empresa, pero tampoco va a haber trabajo. Ese es el grave problema. No va a haber trabajo porque estamos en una crisis y no nada más es una crisis sanitaria, es una crisis económica que cuando termine esto, bueno, pues los trabajadores que desafortunadamente no se hayan podido arreglar, no se haya podido, tampoco se les haya podido pagar su salario completo, pues van a regresar y si ya no hay empresa, pues van a buscar trabajo, pero tampoco va a haber trabajo, yo creo, ¿no? ¿Consideras, Carlos, tocaste un punto importante, que bueno, es el que tú has venido manejando, el mantener la fuente de empleo? Hay una parte importante aquí que creo que no habíamos comentado. Esta parte de mantener la fuente de empleo implica que además el trabajador también de alguna manera, y creo que forma parte de esa sensibilización que él pueda tener, y que si el patrón tiene esa posibilidad, mantenga además inscrito al trabajador con seguridad social. ¿Por qué? Porque si esto no se hace y durante este ínter el trabajador cae en alguna enfermedad, obviamente, pues eso le genera al trabajador un problema muy grande. ¿Por qué? Porque sin ingreso y sin seguridad social, pues obviamente no va a tener la manera de solventar esa necesidad emergente que tiene. Bueno, yo sí creo que deben continuar inscritos en el Seguro Social. No obstante, si los dieran de baja, que no es lo que recomiendo, o sea, yo recomiendo que se les mantenga inscritos en el Seguro Social, pero si los dieran de baja, de todas maneras están cubiertos los trabajadores, o sea, en la actualidad, si no me equivoco,
una vez que tengan la baja, tienen el seguro social todavía vigente durante 3 meses. No sé, a lo mejor. 56 días, ¿no? 52, 56 días. Exactamente. Entonces, bueno, estarán cubiertos, pero mi recomendación es que se les mantenga en el seguro social. Ok, yo creo que entonces eso también lo podríamos manejar como una recomendación y un argumento de sensibilización de los trabajadores por parte de los patrones es, a ver, mira, mi análisis financiero me indica que yo no puedo mantener operaciones durante este tiempo, perdón, yo no puedo mantenerte pagando el salario completo durante este tiempo porque mis cuentas son estas, ¿no? Quizá a lo mejor no de manera detallárselas, presentarlas, pero sí que ellos se involucren. Y lo que podemos hacer para mantener la fuente de trabajo es, te vas tú con tal porcentaje de sueldo, vamos a mantener el rubro de seguridad social pagándolo para que tú no estés desamparado en esa parte. Y en cuanto esto termine, pues obviamente tú puedes regresar a laborar sin ningún problema. ¿Es así? Sí, sí, sí. Así lo considero. Bien. Poncho, no sé si tú tengas algo más que quieras agregar a este respecto. No, gracias. Por mi parte está bien y comparto también los puntos de vista. Ok. No sé Entonces, si Omar, haya preguntas, Edilberto, que haya que contestar sí, o no. sí, ya, de hecho, Omar, por favor, si nos haces favor ahí de irnos Claro que dando las sí. preguntas que hayan salido. Claro que sí. El compañero Ángel nos pregunta que en qué se basa el Estado para definir como emergencia sanitaria y no como una contingencia. ¿Hay algún decreto donde se estipule las diferencias y condiciones de cada término para manejarlo de esa forma? No lo hay, a reserva de lo que ahorita comente Carlos, no lo hay. La Ley Federal del Trabajo es la única ley vigente que maneja el término contingencia. La parte de emergencia sanitaria se maneja dentro de la Ley General de Salud y precisamente es por lo que yo señalaba que, pues que sí se encuadra en el supuesto de que podríamos estar ya en lo que señala el artículo 427, fracción 7. Carlos. Coincido con lo que comentas, Edilberto. Ok. La siguiente, Omar. Muy bien. Elizabeth pregunta que cuál es el papel que juegan los sindicatos o líderes sindicales dentro de la situación de emergencia. En su experiencia, ¿consideran que los líderes sindicales están conscientes de la gravedad del tema y podemos como empresa apoyarnos en ellos? Carlos, tú que tienes más experiencia con la parte sindical. Bueno, sí, o sea, sí ha habido hasta este momento, en los casos que me han tocado, sí ha habido conciencia por parte de los líderes sindicales. Les comentaba hace rato que pues tanto trabajadores como sindicatos, pues lo que están buscando es llegar a acuerdos, pero no dudo que también existan quien no esté de acuerdo en esto. Y no conozco hasta ahorita, al menos en lo personal, de casos en donde no se haya llegado a acuerdos, pero no dudo que exista, ¿no? Porque, bueno, así como hay sindicatos conscientes, todo, pues también hay, a lo largo de mi profesión me ha tocado, bueno, que a veces por temas sindicales, pues cierran empresas, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso en específico, hasta ahorita, de lo que yo sé, sí ha habido voluntad por parte de los sindicatos. Bien, gracias, Carlos. ¿Alguna más, Omar? ¿Tenemos alguna otra pregunta, Omar? Sí, este Ángel pregunta, en caso de que nos llegue alguna autoridad con algún tipo de infracción o clausura de establecimiento, ¿hay alguna forma de que se pueda revocar ese castigo o penalización? Sí, sí lo hay, ya lo señalaba yo. Obviamente siempre habrá
mecanismos para poder defenderlos, pero aquí es importante, en primer lugar, que como empresarios, emprendedores, dueños de negocio, sí se van a aventar la desobediencia de no cerrar, de continuar laborando aun cuando no entren dentro de esas actividades esenciales que ya se autorizaron con estos acuerdos, que sigan laborando, se acerquen con su abogado para efectos de determinar cómo podría encuadrar su actividad con alguna de las esenciales, a efecto de que esto en un futuro se pudiera impugnar. ¿Cuál es el problema de hecho que se presenta en este momento? En este momento no hay tribunales, no hay ninguna autoridad trabajando, salvo las que ya señalábamos, las juntas en el Estado de México, que únicamente van a aprobar convenios de patrones con trabajadores. Entonces, al no haber tribunales, pues obviamente esa multa se va a tener que pagar. Y señalaba yo, esto es en el menor de los riesgos que tienen. El riesgo mayor es una clausura, ¿no? Y ya también les decía, si les va bien, por ahí de enero podrá estarse levantando esa clausura. Si hay manera de impugnarlos, claro que sí lo hay, pero obviamente aquí lo recomendable es, si están dentro del rubro que tienen que cerrar, hay que cerrar, ¿no? Y con las recomendaciones que ya Carlos nos hacía, hablar con los trabajadores, ver a quiénes se les puede reducir el sueldo, después de que la empresa haga un análisis financiero y vea cómo puede soportar esto. ¿Alguna opinión, Carlos? No, totalmente de acuerdo. Ok, se hablaba sobre la petición por parte del trabajador al patrón, si este puede dejar de laborar en la empresa. ¿Hay algún tipo de formato o puntos que deban especificar de manera más concreta o que esto para que tenga mayor validez? Pregunta Ángel. Carlos nos ofreció ya un formato. No sé si exista alguna otra manera de que lo podamos llevar a cabo o de ejecutar, Carlos. Realmente es algo muy sencillo. Es un escrito nada más en donde el trabajador le solicita a la empresa que en virtud de la emergencia sanitaria declarada por nuestras autoridades competentes, le solicita, se le otorgue el descanso, ¿sí?, de los días tal a tal, con un goce de sueldo de tanto. Es algo muy sencillo realmente, no tiene mayor complicación, pero bueno, ahorita me dices cómo te lo mando para que lo puedas subir, o si no, creo que en el cartel está ahí mi número y mi teléfono. Me lo pueden pedir y a que me lo pida se lo mando con gusto. Ok, gracias. Muy bien. Jesús pregunta, le pasa una situación, ¿te puede pedir el patrón un correo electrónico autorizando que no te paguen tu sueldo? En caso de negarte, ¿me pueden correr? ¿O en caso de negarte, te pueden correr? Yo creo que no, no es la vía más adecuada porque inclusive ahí el patrón queda desprotegido. Un correo electrónico podría funcionar si estuviéramos hablando en materia mercantil, ¿no? A través del comercio electrónico, pero en la vía laboral no sería lo propio. ¿Por qué? Porque implicaría tener que llevar a cabo muchas otras cuestiones que en materia laboral no aplican, ¿no? Carlos. Bueno, o sea, mira, por esa razón no es una causal por la cual te puedan despedir. Aquí hay una cosa y es que el patrón, pues te puede despedir cuando quiera. O sea, eso de hecho, la ley lo que establece pues, es una consecuencia en estos casos. Si un patrón te despide injustificadamente, bueno, pues tendrá que pagar, hay una sanción de 3 meses de sueldo, prima de antigüedad, prestaciones, etcétera, ¿no? O sea, que si te pueden despedir por eso, bueno, o sea, el patrón te puede despedir cuando quiera despedirte. Eso no es el tema. Si es una causal de rescisión, no lo es.
en principio no te podría pedir un patrón, oye, por correo solicítame esto. No, es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Aquí es lo que debe prevalecer, un acuerdo de voluntades. No es que se imponga la voluntad del patrón, al menos lo que yo recomiendo, ¿no? Ni que se imponga la voluntad del trabajador, es un acuerdo al cual podamos llegar trabajador, patrón. Esa es la idea. De ahí, pues pueden derivarse mil cosas. La pregunta específica, ¿te pueden pedir un correo en dato? Si llegaste a un acuerdo, sí te lo pueden pedir. ¿Te pueden obligar a mandarlo? No. ¿Te pueden despedir por eso? O sea, como causal de rescisión, no. Pero te pueden despedir por lo que sea. ¿Sí? Te pueden decir, te despido por esto y te pago completo, o nos vemos regresando, o demándame. Pues pueden hacer, o sea, todo eso sí se puede. Causal de rescisión no lo es, y lo que hay que buscar es el arreglo, prevalecer el convenio y el acuerdo de voluntades entre trabajador y patrón. Bien, gracias, Carlos. ¿Alguna más, Omar? Sí, nos comenta que en su empresa hubo unas personas con las que no se pudo llegar a un acuerdo o a una solución. Ellos piden el salario al 100% mientras dure la emergencia. Como patrón, ¿estás obligado a darlo? No estás obligado, ya lo comentábamos. No, a pesar de que existen diversas interpretaciones que, insisto y puedo parecer repetitivo, pueden ya encauzar, llegar a cualquiera de ambos criterios de que se tenga que pagar el salario mínimo por un mes o que se tenga que pagar la totalidad del salario, como lo ha venido señalando el gobierno federal. No, como patrón no estás obligado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no existe un fundamento para que se pueda considerar esta opción. Carlos. Fíjate que se cortó tantito y no alcancé a escuchar la pregunta completa. Oí tu comentario, pero no sé si me puedes... Nos preguntaban que en una empresa no se llegó a un acuerdo porque los trabajadores pedían el 100% del salario y el patrón no lo puede dar. Que si como patrón estás obligado a pagar el 100% del salario durante el tiempo que dure la emergencia o contingencia. Pues en principio lo que establece la ley a lo que está declarado, sí. O sea, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, porque es un caso fortuito y porque es una fuerza mayor y porque fue emergencia sanitaria. Ahora, entonces, en esos casos, la ley sí prevé que los trabajadores percibirán el 100% del salario. Pero también la ley te manda a un procedimiento que es un procedimiento de naturaleza económica, así se llama, es un procedimiento colectivo en el que tú puedes solicitar a la autoridad, ¿sí? Oye, ante esta contingencia yo no puedo o no pude, pues porque en este caso, pues si no puede, pues no puede, tampoco va a sacar dinero de donde no lo tiene para pagarlo, pues ¿qué va a pasar? Pues no lo va a poder pagar, regresará cuando termine la contingencia a abrir su empresa, habrá algunos trabajadores que regresen, ¿sí? Que se llegue a un acuerdo con ellos o no, de ¿sabes qué? Bueno, durante el tiempo que pasó no te puedo pagar, te lo dije, pero a partir de hoy tienes tu trabajo, habrá algunos que sí continúen, habrá otros que no, y con los que no se pudo llegar a ningún arreglo, el patrón tendrá que presentar ante la autoridad es un tipo de demanda en donde le solicita a la autoridad, autorízame no pagar o pagar una parte o pagar determinada cantidad en virtud de la contingencia y lo tendrá que aprobar, lo tendrá que probar, tendrá que probar que no tenía para pagar, cuáles son sus ingresos, cuál es su nómina, si tiene créditos, los créditos que tiene que pagar, etcétera, ¿no? Pero es un procedimiento y tendrá que ser un procedimiento posterior, porque volvemos a lo mismo, no hay ahorita juntas de conciliación y arbitraje y autoridades laborales en donde se puedan llevar a cabo esos procedimientos. Exacto. Ese es donde radica la raíz del problema, ¿no? ¿Alguna otra, Mar? Sí, Ángel pregunta, en caso de que se amplíe el tiempo de cierre de comercios a 2, 3 o 4 meses, ¿nosotros como patrones tendríamos la obligación de seguir pagando mientras dure la emergencia o contingencia? Carlos. Pues en principio sí.
En principio sí, pero vuelvo a lo mismo, lo que hayan acordado, ¿no? Si acordaste un mes de sueldo y es lo que puedes pagar, pues ahí se terminará la obligación. Lo que establece la ley en estos casos, que volvemos a lo mismo, ¿no? Que en los casos de contingencia sanitaria, que no estamos ante la declaración como tal por parte de nuestra autoridad. Sí estamos en los hechos desde mi punto de vista, pero bueno, yo no soy el que lo declaro ni el que lo decreto, pero en esos casos la ley, vuelvo a lo mismo, es un mes de salario mínimo, nada más, y luego hasta que se levante la contingencia. Si puedes pagar 1, 2, 3 meses hasta que se levante la contingencia, el salario completo, una parte del salario, la mitad, 2/3 partes, lo que sea, que hayas acordado con ellos, yo te diría, patrón, hazlo, ¿sí? Hazlo. Vas a mantener a tu gente, vas a mantener la fuerza de trabajo, vas a cooperar a que se resuelva este problema de salud, ¿no? y tu problema laboral. Si no puedes, pues tampoco puedes. O sea, si puedo pagar 2 meses, pero a los 2 meses se me acabó el dinero y ya no puedo pagarlo, bueno, pues tampoco lo vas a poder pagar. Pero no porque yo te lo diga, sino porque no hay dinero para pagarlo. Y cuando regresen las empresas, pues o regresarán los trabajadores o algunos de ellos, o tendrás que contratar a otros trabajadores. Bien, gracias. ¿Alguna otra más? Sí, en caso de que alguno de mis trabajadores se llegara a enfermar bajo esta contingencia y caiga en hospitalización, ¿hasta dónde como patrón llega mi responsabilidad? ¿En qué momento entra la responsabilidad del seguro de pagar su indemnización? ¿Me ayudas, Carlos? No, bueno, pues yo creo que no, por parte del patrón no hay ninguna responsabilidad. Inclusive, yo creo que si la gente va a trabajar en casa y se cae, bueno, pues no creo que se considere un accidente de trabajo, ¿no? O sea, pero bueno, esa es mi opinión. Los accidentes de trabajo, bueno, deben ser en la empresa, en los trayectos, etcétera. Pero bueno, lo importante es que estará cubierto por el Seguro Social y pueda atender al Seguro Social. No creo que tenga ninguna responsabilidad el patrón en ese sentido. Así es, opino exactamente igual, ¿no? Muy ¿Alguna bien. otra más? ¿Hay algún trámite que hay que hacer ante el IMSS para hacer la reducción de salario a los trabajadores, más allá de tener internamente la solicitud de reducción por parte del trabajador? Carlos. Como trámite, considero que no. Habría que manejar en un principio, pues a lo mejor si se llegó a ese acuerdo, un ausentismo y después, pues a lo mejor declarar las nóminas en ceros o lo que se haya acordado con los trabajadores. El IMSS difícilmente va a aceptar un salario por abajo del mínimo, y también yo recomiendo que si se llega a un acuerdo, no se establezca un salario por abajo del mínimo, porque entonces sí pueden tener algún otro tipo de problema, pero a lo mejor las cuotas las fijarán en función de salarios mínimos para los trabajadores. Bien, gracias. Okay. Si el empleado no acepta la negociación y no le podemos seguir pagando, ¿hay que liquidarlo al 100%? Pregunta Claudia. Pues si se llega a ese acuerdo, sí. O sea, pero bueno, no el 100%, sino una negociación, ¿no? Es ok, no quieres el salario como yo te lo puedo pagar, está bien, te prefieres ir, está bien, no hay ningún problema, y llegamos a una negociación y negociar la salida de la gente, sí está bien, no lo veo ningún problema, sí es recomendable, sí también es recomendable, porque pues ya el trabajador ya no está dispuesto a negociar el salario, bueno, pues entonces, si quiere el 100% de su liquidación y no se lo puedo pagar, bueno, pues no se lo podré pagar y ya cuando regresen las autoridades, pues ya tendrá una cita ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o verá su abogado particular y presentará una demanda o regresará a la empresa y decir, oye, ¿sabes qué? Esté bien y no consigo trabajo y regreso a trabajar. No sabemos qué pueda pasar, pero si se llega a una negociación, bien, y definitivamente sí es lo recomendable. Muy bien. Claudia también nos hace una pregunta sobre prescripción. Dice, se supone que el trabajador tiene 2 meses para demandar, pero como no puede demandar, ¿qué procede?
Bueno, es que para el término de la prescripción, ahorita están suspendidos los términos. O sea, No corre. la prescripción es para presentar en dado momento su demanda. Tiene 2 meses para demandar en caso de despido. Pero estos días son declarados inhábiles y tiene el trabajador 2 meses, o sea, hábiles para poder, bueno, no hábiles, pues, sino son 2 meses corridos, pero para presentar la demanda tiene que ser en día hábil. Y la ley también establece que si el último día en que tengo para presentar la demanda es inhábil, se actualiza el día siguiente hábil, ¿no? Entonces, a mí me despide mi patrón y voy a la junta. No hay junta, ¿por qué? No recibe nada. Pues estamos ante una situación de días inhábil. Cuando regrese la autoridad a platicar, a abrir sus funciones, si ya pasaron más de 2 meses, ya son 3, 4 meses, ¿sí? El primer día que abra la autoridad podré presentar mi demanda y se considera como en tiempo porque los días anteriores fueron días inhábiles, aunque hayan pasado más de los 2 meses. Bien, gracias. Son todas las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Poncho, muchas gracias. Al contrario, gracias. Lamentamos que no hayas llegado temprano, te tocaba la parte dogmática, pero bueno, finalmente creo que la parte importante para todos era compartir el punto de vista de qué es las opciones que tienen los patrones. Al final, vuelvo a resumir, creo que la mejor opción es hablar con los trabajadores, llegar a un acuerdo. Se pueden aplicar algunas de los otros 2 supuestos que se están manejando. Sí se podría, pero en este momento no hay autoridad, por lo menos aquí en Querétaro, para poder celebrar un convenio donde se disminuye el salario, o bien para solicitar que se aplique como contingencia en el caso de que quisieran irse por esta otra parte que señalábamos al principio. Entonces, la recomendación es, primero, acérquense con su abogado, vean cuál es la situación, qué pueden hacer y tratar de negociar concientizando a los trabajadores. ¿Algo más que quieras agregar, Carlos? Pues nada más, muchas gracias. Gracias por tu iniciativa, estimado Gilberto. Y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias. Si hay alguna pregunta o algún tema que quisieran tratar en específico, ya les he puesto por ahí los números de teléfono de Carlos, el de nosotros en la firma. Entonces, pues estamos a sus órdenes. Insisto, esto no lo dejen pasar por alto. Acérquense con su abogado. Creo que es parte de las lecciones que tenemos de todo esto, es que debemos de tomar una cultura preventiva, cosa que no tenemos en México. En Legal Tech manejamos compliance legal, así que esa es una parte muy buena preventiva. Hay que hacer todo un plan de revisión de protocolos para poder continuar con su negocio en situaciones como esta. Hay que ver qué pasa con proveedores, con colaboradores externos, en la parte del cumplimiento legal de contratos, si puedo yo seguir proveyendo a mi cliente, si mi proveedor me va a seguir va a poder continuar dándome servicio. Digo, son muchas las cuestiones que están implícitas en esta crisis, en este problema, y si de esto aprendemos, creo que la lección es acercarse con su abogado, asesorarse y, pues bueno, obviamente tomar la mejor decisión. De mi parte, pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia. Ojalá esta plática haya sido útil. Insisto, si tienen alguna duda o algo que quisieran aclarar, pues estamos a su disposición. Tienen los correos, tienen los teléfonos. Queda pendiente que les haga llegar el formato que el licenciado Carlos nos va a proporcionar amablemente. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Poncho. Gracias, Carlos. Gracias, Omar. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde, gracias.